queridos amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a su programa Amor por el Quindío, que se transmite desde Armenia, en el corazón del paisaje cultural cafetero, en el hermosísimo departamento del Quindío, que por estos días está arribando a sus 60 años de vida administrativa. 60 años no se cumplen todos los días. 60 años que son pocos para un ente departamental. Digamos que somos un departamento juvenil, casi adolescente, diría una amiga que es muy depurada en el lenguaje y de la que pronto van a disfrutar. 60 años que nos hacen tener también un cierto nivel de madurez, que ya en estas 6 décadas debemos haber decantado como territorio cuál es nuestro horizonte de futuro, que debemos tener claros nuestros proyectos estratégicos y precisamente para hablar de región, para hablar de desarrollo, para hablar de futuro y para hablar de cosas bonitas, que para esto es que hemos creado este programa aquí en la multiplataforma Proyectar XM, tenemos hoy una invitada de lujo. Les quiero decir, queridos videoseguidores, que para mí es un honor, un placer y un inmenso motivo de alegría tener en los micrófonos de Proyectar XM a una mujer a la que amo profundamente, por la que tengo un cariño inmenso, no solamente por todo lo que ella le ha dado al Quindío, que le ha dado mucho, no solo por todo lo que ella le ha entregado a la cordillera con tanto amor, con tanta alma, sino porque es un ejemplo de mujer, un ejemplo de líder, un ejemplo de ciudadana y, como ella misma se autodenomina, una campesina, pero no una campesina cualquiera, una que realmente tiene sembrado al Quindío dentro de su corazón. Se trata de la Magíster Amparo Hurtado Osorio, presidente de la Veeduría Cordillerana del sur del Quindío y norte del Valle, educadora, rectora y, mejor dicho, no les voy a contar más, que sea ella quien después de su saludo nos cuente quién es Amparo Hurtado Osorio. Mi querida, mi amada, mi respetadísima Amparo, bienvenida a tu programa Amor por el Quindío. Gracias, doctora Ángela María. Te extiendo mi abrazo sincero, la deferencia del mismo sentimiento que tú expresas, lo expreso yo hacia ti como profesional que eres, como una amiga que es amiga de sus amigos y está ahí presente, y tu calidad de profesional hace que todos te convoquemos para que podamos estar alertas a cualquier inquietud y tú nos colabores y nos apoyes. Eso de una parte. De otra parte, a todos los que ven el programa en Proyectar AXM, saludarlos de manera muy especial y bueno, y darle gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar departiendo con ustedes. Muy bien, Amparo, pues la verdad es como de las primeras personas que yo tenía pensada para ser invitada a este programa, porque llevamos un camino juntas. Ella desde el liderazgo de la Veeduría Cordillerana, yo como asistente, como integrante de este colectivo social, que para los que no lo conocen, es un grupo de ciudadanos amantes de la cordillera, de la subregión cordillerana, que llevamos ya un poquito más de 2 décadas, de los pocos años que las dos tenemos, por supuesto, en unión de otros seres humanos maravillosos que seguramente estaremos mencionando a lo largo del programa, buscando que los reflectores del mundo muestren ese lugar ubicado al sur del Quindío y al norte del Valle, que es cruce de caminos, que es destino turístico obligado, que es eje de desarrollo, pero que a veces es un poquito eclipsado por otros territorios y que merece toda la atención, todo el cariño y todo el respeto. Pero antes de hablar de región, antes de hablar de desarrollo, vamos a decir que en el marco de los 60 años del departamento del Quindío, el señor gobernador de los quindianos tuvo la deferencia acertada, por cierto, de hacerle un reconocimiento a nuestra invitada de hoy. Amparo,
¿En qué consistió ese reconocimiento y pues cuál fue de muchas posibles razones? Porque es que Amparo hoy es presidente de la veeduría, pero fue rectora, fue maestra, ha sido una incansable luchadora por los derechos de las personas, ha sido un ejemplo de inclusión. O sea, Amparo ha hecho muchas cosas. Digamos que lo inmediato ahora es la veeduría, pero a lo largo de su vida ha tenido logros muy importantes. Amparo, ¿en qué consistió este reconocimiento y cuál es la razón por la que hoy, en el marco de los 60 años, el gobernador de los Quindianos visibiliza ese liderazgo de Amparo? Sí, Ángela María. A ver, yo pienso que se remonta este ejercicio como un proyecto de vida, primero que todo. La verdad es que en el alma lleva uno esa cordillera. Y tú sabes que nosotros nacimos post-terremoto. Inmediatamente nos dimos cuenta que todo el material del río que sirvió para la recuperación de toda la infraestructura del eje cafetero pasó por nuestra vía de Barragán-Barcelona, la Española, que es la famosa Y, y nuestra capital del Quindío, y por supuesto muchos sitios más. Ahí los líderes nos dimos a la tarea de buscar como un cuerpo colegiado que nos pudiera dar un marco de ley propia y poder salir a la palestra y convocar al país a que nos ayudaran con la recuperación de una vía que ya estaba tornándose en un homenaje a un turismo de aventura, porque eso quedó una trocha. Cuando logramos eso, logramos conformar ese grupo en la institución educativa Luis Granada Mejía. En ese entonces yo era la rectora cofundadora, porque mi padre fue el fundador, y esa es otra tarea. Ahí nos dimos a la tarea entonces de conformarla oficialmente y empezamos a trasegar. Trasegamos y logramos un presupuesto interesante de 48.000 millones para la recuperación de la vía, que nos alcanzó hasta Caicedonia, norte del Valle. Ese ejercicio avaló, cuando inicié como estudiante de bachillerato en Caicedonia, porque no puedo desconocer que soy hija de Caicedonia, que mi patria chica es ella, pero quienes vivíamos allá no teníamos todos la oportunidad de poder salir a una capital cercana a estudiar, a salir de un bachillerato y llegar a una universidad. Y fue el Quindío que me recibió con sus brazos abiertos, porque mi padre anclaba ya en Barragán. Estaba ahí como comerciante, estaba luchando por esa construcción de hogar, y fue así como empecé en el ejercicio bomberil, hasta que me hice oficial del Cuerpo de Bomberos de Caicedonia como teniente, y luego fui la jefe de la brigada femenina de acuerdo a la normatividad de ese entonces. Ahora ya no existe la brigada femenina, nostalgia, pero bueno. Seguí entonces acompañando a mi padre en ese sueño, porque él decía: hija, yo no pude estudiar y quiero que estos muchachos que terminan primaria puedan hacer su universidad, a su bachillerato y luego su universidad. Fue así como se fundó la institución educativa Luis Granada Mejía. Ya estamos apenas a 3 añitos de las bodas de oro. Eso pasó de una manera sorpresiva. Y simultáneamente empecé a liderar procesos comunitarios, comunales, y me uní con los líderes del país, de cada departamento, a buscar el proceso asociativo comunal de Colombia, a buscar un marco de ley propia, porque no teníamos. Nosotros pertenecíamos a la DIGIDEC, Dirección de Integración y Desarrollo de la Comunidad a nivel nacional, y logramos en Valledupar, y se consolidó en Pasto, la gran asociación comunal de Colombia denominada Confederación Nacional de Colombia, donde con mucha complacencia registro que fui la primera fiscal nacional de acción comunal, y luego llego a mi Quindío y lidero el proceso acá, donde fui presidente de la asociación comunal de mi territorio, que pertenece Barragán a Pijao, y seguidamente fui la primera presidente de la Federación Comunal del Quindío.
simultáneamente con la institución educativa. ¿Cómo lo hacía? Todavía, bueno, menos mal que... Me lo sigo preguntando. Me lo sigo preguntando, pero la verdad fue que se logró mucho. Y como te conté, ya post-terremoto se hizo el ejercicio de la veeduría, logré entregar con mucho orgullo el proceso asociativo comunal a un heredero del colegio. Ahí ya me parecía que era elegante salir, hacerme a un lado, porque eso es realmente dejar huella, que esos muchachos, esas juventudes salgan a liderar ellos. Ya nos corresponde a la veeduría dentro de un año las bodas de plata. Y ahí es donde queremos convocar desde este escenario a toda la cordillera para que los rectores escuchen y nos permitan abrir el espacio con el servicio social del estudiantado y unas universidades que se han ofrecido para calificar los chicos en toda la temática de veeduría. La veeduría nuestra es otro tema que ya tú dirás cuando entramos a darle como el espacio que es, porque yo diría que es sui generis. Bueno, y muchas cosas que surgen en el marco de estos diálogos con Amparo, muchas cosas que surgen que tienen que ver con la historia. Para los jóvenes que nos están viendo o que nos verán en las reemisiones de este programa, decirles que necesitamos conocer la historia por varias razones. La primera, porque el pasado, y sobre todo ese pasado que tiene que ver con gente buena, con cosas lindas que se dan, que se siguen dando, el pasado hay que honrarlo. Ese pasado noble de liderazgo, de trabajo por los demás, de amor por el territorio, ese pasado hay que honrarlo, porque ese pasado nos da motivos para la gratitud y para la esperanza. Y la gratitud y la esperanza son dos elementos poderosísimos para el corazón. Entonces, cuando nosotros reconocemos a personas que en el pasado han hecho cosas que permiten que hoy estemos en un mejor lugar, eso hay que reconocerlo desde la gratitud y de la esperanza. Gratitud, porque hay que honrar a las personas, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que han dado de su tiempo, y como el tiempo es uno solo y la vida es una sola, cuando yo le doy de mi tiempo a algo, le tengo que quitar a otra cosa. Y personas como Amparo han dado de su tiempo en el liderazgo, pero han tenido que ceder en asuntos familiares, en asuntos personales, en asuntos afectivos, en tiempo de descanso, para poder construir estos procesos. Y segundo, nos conectan con la esperanza porque nos dejan ver que somos una gran nación. Porque si en la nación colombiana, y en este caso específicamente en el grupo de los quindianos, tenemos personas del talante de Amparo, significa que somos una gran nación. Y la grandeza de ser nación con personas como Amparo nos tiene que colmar de posibilidades. Nos tiene que mostrar que somos capaces, que sí podemos, que tenemos mucho todavía por construir. Y hablando de reconocer el pasado, Amparo, no podemos, mírame, no podemos dejar de hablar del señor José Hurtado. Un hombre con el que yo alcancé a compartir menos años de los que hubiera querido, un hombre lleno de ternura, lleno de amor, lleno de respeto, lleno de empatía, un hombre lleno de ideas, lleno de proyectos, lleno de compromiso por el territorio, un hombre inolvidable que ojalá nos esté viendo a esta hora desde la eternidad. Esperemos que haya dial de este programa en la eternidad, porque es un hombre inolvidable. Contémosle, sobre todo a las nuevas generaciones que no alcanzaron a conocer, ese hombre gallardo, divino, siempre vestido impecablemente, siempre combinando su pantalón con su sombrero. Un príncipe era José, y hasta el último año de su vida y hasta el último tiempo de su existencia estuvo ahí afincado en ese territorio que amó, que ayudó a construir. ¿Quién era José Hurtado, Amparo? A ver, Antonio José Hurtado Incapié, mi padre. Como tú dices, un hombre dulce y un hombre colmado de una palabra
que el día de su sepelio, en todas las intervenciones, fue el común denominador. Un hombre humilde, un hombre de un corazón que no le cabía en el tamaño de su cuerpo, porque era más bien bajo, de estatura pequeña. Pero inmenso de pero corazón. inmenso de corazón. Como tú decías, era un gentleman y era muy galante con el área femenina, o sea, de género. Él era muy amigo de sus amigos, muy querido por sus amigos, pero él se desvivía por tratar bien a la mujer. Se robaba los espacios donde estaba con su ternura. Alguien, después de su partida, dejó de asistir al sitio donde él siempre se sentaba, que era en la fonda, su sitio de predilección, porque fue su empresa y con esa nos criaron 6 hijos, 5 mujeres y un hombre. Llegó la nena y le dije, ¿por qué no habías vuelto? Y dijo, porque se llevaron el adorno más lindo que tenía la fonda. Y yo empecé a mirar para toda parte, pero ¿cuál adorno? Dijo, Don José. Tú decías, impecable, con su sombrerito barbicio, hizo esa historia de esa fundación de Luis Granada Mejía, que fue su sueño. Él decía, yo tuve muchos sueños en la vida y todos los he logrado, pero hija, caminen de la mano conmigo, luchemos por este propósito, porque luchar por esto no es solo mi sueño, es toda una comarca. Y ahí fue donde gente que fue llegando, gobiernos que llegaron, lo respetaron, porque él alcanzó en ese entonces, que era un honor la lista de congresistas, él alcanzó muchas curules de esas y nunca él se ufanaba de ellas. Simplemente decía, hay que recibir las cosas, tú acabas de decirlo, con gratitud, con humildad y con mucho afecto por lo que uno representa. Y de verdad eso me pasó a mí con el homenaje que me hiciera el gobierno departamental, porque el doctor Juan Miguel, desde todos los espacios, como que leyó esa historia y lo visibilizó ayer en el homenaje. Y ese homenaje fue entregado a la memoria de mi padre, a los líderes de toda una cordillera del sur del Quindío y norte del Valle, que han venido creyendo en nosotros, apoyándonos y ven la luz y la esperanza. Y cuando le entregan a uno esas inquietudes, el dolor de su región cuando hay problemas, uno no puede ser inferior. Ahí sus días de 24 horas se convierten solo en 3 horas 45 de sueño. Eso es clásico en el ejercicio de mi vida, porque el resto tiene que estar uno en la frase célebre de ahora, las 24/7. Yo retomo esa frase que popularmente está en el escenario, pero vale la pena como para que se entienda claramente. Entonces, Angelita, la memoria de mi padre está presente en todas las esquinas, y quien ha heredado la institución, mi colega, el hombre que admiró mi papá tanto, y que él quiso también tanto, el magíster Carlos Julio Ciro Espinosa, lo lleva con gran sensibilidad, con gran profesionalismo y a la altura de lo que pues se pretende mostrar, porque yo lo he dicho, hay que educar a las juventudes, nuestras juventudes campesinas, para que salgan a la ciudad, allá vivan la historia académica, regresen al campo, pero superando el campo, para darle un mejor nivel de vida, primero a sus padres, su familia, y a su entorno y a su comunidad. El que no nazca en esta historia para servir, doble la maletica y nos vamos. Es así. Y de media vuelta y mar. Open de parche, como dice el muchacho.
Entonces, recordando justamente a personas tan bellas, tan inolvidables, como estamos modo 60 años del Quindío, vamos a regalarle a nuestra audiencia y a nuestra invitada una canción. Esa canción que nos llena de motivos para creer. Esa canción que nosotros realmente llevamos en el eco de la memoria, porque yo sé que cuando los quindianos la escuchen, van a conectar con esta belleza de melodía y esta belleza de letra. Y para los que no son quindianos, que vean este programa y no hayan escuchado esta canción, se siembra en esta tierra preciosa también en el corazón. Para todos ustedes, una canción que lleva como título Quindío, Corazón Mío, es una canción que ya lleva muchas décadas sonando y que estuvo un tiempo en el olvido y que volvió a revivir y que tiene que vivir para siempre, porque es una canción que nos llena de motivos para creer, para seguir luchando por esta tierra preciosa, por este Quindío que está en el corazón mío y debe estar en el corazón de todos los quindianos. En la mitad de Colombia, en un cruce de caminos, late fuerte un pueblo amigo, Quindío, corazón mío. Un pueblo sano y honesto, cerca del cielo y del mar, lejos del calor y el frío, Quindío, corazón mío. De solo ver el paisaje, la ganas de trabajar, tierra viva que sonríe, Quindío, corazón mío. Quindío, corazón mío, Amparo. Quindío tan amado. Quindío que hace que vayamos muy lejos y siempre tengamos que regresar. Yo trabajo una parte de mi tiempo en Bogotá, tú lo sabes todo. Y yo no puedo estar más de 2, 3, 4 días en Bogotá porque el alma me empieza a jalar. Y a veces vengo solo un día, a veces no me da el tiempo para venir tantos días, a veces sí, a veces no. Y cada que vengo, estar llegando, si vengo en bus, estar contemplando Calarcá desde la parte alta, bajando desde la línea y ver esta hermosura. Yo le digo a la gente que va a venir por primera vez al Quindío, salgan con una cámara y cierren los ojos y vaya disparando, no se fije demasiado, porque hacia donde ponga la lente usted va a encontrar el encuadre perfecto para una fotografía de ensueño, porque así de bonito es el Quindío. Y quiero sonarles muy vanidosa con mi tierra, porque eso es el Quindío, un pedacito de cielo, un pedacito de gloria, un pedacito del paraíso. Amparo, estábamos hablando de muchas cosas importantes, ya retomamos la conversación de don José Hurtado, inolvidable, precioso. Cuando lo conocí, no voy a decir cuándo lo conocí, porque la gente agarra y hace cuentas, ¿no? Si lo conocí en tal año, además que ya caminaba, entonces le hacen a uno cuentas y le calculan la edad, entonces no vamos a dar fechas. Pero sí me acuerdo mucho que estaba yo trabajando como secretaria de Educación del departamento del Quindío, era Amparo rectora de Luis Granada Mejía. Era otro tiempo, era un tiempo no tan tranquilo, no tan pacífico. Lamentablemente estábamos todavía con el coletazo de una violencia injusta que se llevó a varios alcaldes de Génova, que se llevó a un candidato a la alcaldía en Génova, que nos generó incluso un acto terrorista de muy ingrata recordación en la cordillera, y no era precisamente la región como a la que la gente fuera tan tranquila. Lamentablemente en ese entonces, hoy una realidad completamente distinta, gracias a Dios, hoy un territorio totalmente pacífico. Y estaba yo trabajando ahí como secretaria y en algún momento Amparito me dijo: doctora, la invito a que se vaya a pernoctar, porque ella no dice váyase a dormir, ella dice váyase a pernoctar, porque ella es muy elegante con el lenguaje. La invito a que se vaya a pernoctar en unión de su familia, de su padre y de su madre, a mi casa en Barragán. Como yo tengo esta voluntad, y también lo aprendí de una amiga, yo ando con una mudita de ropa en el bolso, entonces yo dije, pues sí, vamos.
y llegué a la casa, a mi padre, que en paz descanse, que está allá echando tertulia con don José, y a mi madre, que todavía me acompaña, igual que la madre de Amparo, que es una hermosura, pero de ella hablaremos más tarde. Y les dije que nos vamos, que una rectora me invitó a que nos fuéramos a dormir a la casa, ella vive en Barragán, nos vamos. Mi mamá, que siempre ha sido muy prudente, muy de la seguridad, dijo, mija, y allá no es donde han pasado ese montón de cosas. Y yo, pues sí. ¿Y si es seguro irnos a dormir allá? Y yo, pues yo creo, pues si ellos viven allá y están bien, ha de ser que sí se puede estar allá. Nos vamos. Eso fue una experiencia tan hermosa, porque es la primera vez que yo llego a pernoctar en ese lugar. Y si usted no lo ha hecho, mi querido videoseguidor, tiene que hacerlo. Porque dormir en la cordillera, despertarse con ese paisaje sobrecogedor, tener al frente en las primeras horas de la mañana ese color azul inconfundible del sur de la cordillera quindiana y escuchar el trinar de las aves, que son un concierto al amanecer, eso es otra cosa. Y desde entonces, estamos hablando de hace como 23, 24 años, fue hace mucho tiempo, de los 29 que las dos tenemos, realmente esa fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. Tan la marcó para siempre que un poquitico más de 2 décadas después sigo yendo, pero con mucha frecuencia, cuando la dama aquí presente me convoca y me dice, baja, nos tomamos un café en la fonda que debemos conversar, y siempre está llena de proyectos, de iniciativas, de ideas, de cosas magníficas, como ahora que desde la veeduría se está liderando la consolidación de ese megaproyecto que es la vía de Tarapacá. Amparo, contémosle a los videoseguidores de este proyecto de qué se trata, cuál es el objetivo, cuál va a ser más o menos el trazado de la vía y cómo va este proyecto, que tiene además todo el respaldo. Bueno, ustedes saben que nosotros estamos en vivo y entonces en la espontaneidad de estar en vivo, les cuento que nuestra queridísima invitada Amparo Hurtado Osorio, pues le sabe la boca a café, y yo le dije, no se me preocupe, que es que aquí en el sitio donde quedan los estudios de Proyectar a XM, en el centro de Armenia, media cuadra de la droguería 1313, que si usted no sabe dónde queda, usted no es de aquí, porque eso es un ícono de esta ciudad. Aquí en el segundo piso del Arco Centro Comercial tenemos un delicioso café que nos acaban de traer en vivo y en directo. Lamento que los videoseguidores pues no lo puedan degustar, pero si ustedes se antojan, vengan aquí al Centro Comercial El Arco y tómense un delicioso café. Tarapacá, Amparo. Sí, Angelita. Yo quiero, antes de Tarapacá, hacer un esbozo general, porque se preguntará la audiencia el hecho de que si es una veeduría, porque están hablando de proyectos, si las veedurías son organismos de control y vigilancia para la gestión y el gasto público. Ellos deben estar vigilando que eso se cumpla o no. Mire, es cierto, somos organismos de control y vigilancia para la gestión y el gasto público. Pero un día cualquiera nos dimos cuenta de que nosotros no podíamos seguir con esa estructura como tal, de una junta directiva fiscalizando, esculcando, en donde los burgomaestres presentan un proyecto político y queda en el tapete por concluirse 2 o 3 temas. ¿Qué nos toca hacer? Escribirle a los entes de control que corresponden, eso es todo. Que son competentes. Claro, pero nosotros no somos para gritar ni para parar obras. Y para escribir solamente, no, porque era que siempre ha existido un grupo, es un trabajo coequipero, unos líderes muy fortalecidos, pero todos han sido importantes desde su creación. Desde 2021 nacimos, se oficializó ya de manera legal otro tiempito más adelante, pero nosotros no podíamos seguir esperando quién cometía, quién no hacía para ir y elaborar el documento y enviar.
donde todos éramos como unos líderes consagrados a la dinámica del desarrollo, de buscar respuesta, nos propusimos y nos inventamos una estructura para darle otro cuerpo a la veeduría, donde era una junta directiva con 4 o 5 comités: educación, infraestructura y servicios públicos, uno de alianza interinstitucional y administrativa y política, etcétera, todos los componentes generales, y había un coordinador, o existe un coordinador por cada uno, para darle vida y apoyar esos temas en mención de 5 municipios de la cordillera, que son los 4 que están anclados desde Génova, Córdoba, Pijao, Buenavista y Calarcá, que no se toca muchas veces, pero es que Barcelona es Calarcá, y Barcelona casi es la sede nuestra de reuniones. Entonces, esos municipios, esos 5, sumados, luego explicito por qué, Caicedonia y Sevilla, porque estamos circunscritos en el paisaje cultural cafetero, y fuera de eso hay una cultura cafetera de todo lo que fue el Gran Caldas, hoy dividido en Caldas, Risaralda y Quindío, y una cultura paisa indiscutiblemente. La vida económica y social de Sevilla y Caicedonia la viven en Armenia, Quindío. Entonces nos dimos a la tarea no solo de estructurar una veeduría, buscarle la dinámica de presentar propuestas y proyectos a esos 2 o 3 temas que esos burgomaestres no pudieron realizar, y pedirle que si nos acompañaba, si nos permitía a ellos los acompañáramos, desarrollar ese proyecto para que diera respuesta a lo que no había sido posible terminar. Así se generó ya otra dinámica, y somos un puente fundamental entre unas alcaldías, unas gobernaciones, para buscar siempre la solución a problemas. Es acompañar a los burgomaestres, más que criticarlos y juzgarlos, es acompañarlos. Mire, ya estamos suficiente con tanta guerra, tanta cosa. Nosotros tenemos que centrarnos en nuestras comunidades de base, desarrollo. Y el desarrollo es educación, es deporte, es cultura, es etcétera. Nos toca tocar todos los frentes de los diferentes esquemas de orden, de vida, de sociedad. Y ahí fue cuando le dimos otra mirada al concepto de región, Angelita. Ya no es solamente la región de una veeduría del sur del Quindío, sino del norte del Valle del Cauca. Entonces estamos hablando ya de su región. Entonces ya nos toca trabajar con 2 gobernantes. Entonces, mira cómo nos hemos agenciado y cómo nos hemos vuelto no es importancia, es de necesarios. Que es diferente. Es diferente. Entonces nosotros estamos ahí prestos a acompañar a todos estos personajes de la vida pública, y vuelvo y repito, desde las mismas alcaldías hasta las mismas gobernaciones. Y ahí regreso a tu pregunta. Recuerda. La pregunta es por la vía de Tarapacá, pero antes de que pasemos a hablar de la vía, digamos lo siguiente. Miren, nosotros en el Quindío tenemos que trabajar con ese telón de fondo de la intención del desarrollo. Porque es que a veces a mí me parece, Amparo, no sé si estés de acuerdo conmigo, a mí me parece que a veces nos falta visión, que de pronto, hablo pues en general, todos, que de pronto nos quedamos como en el día y nos falta la proyección a largo plazo, y definitivamente el Quindío es un territorio muy chiquito. No, territorialmente muy chiquito, entonces nos tenemos que pensar en relación con los territorios vecinos y que esa relación nos potencie. Nosotros no nos podemos ver como competidores del valle, porque es que culturalmente somos sumamente cercanos. Angelita, con un agravante, nosotros éramos de una visión muy local, era nuestro entorno, ahí, lo chiquitito. Resulta que tenemos que tener una visión globalizada para poder engranar lo que es el real desarrollo. Mire, un ejemplo vivo.
Cuando se cayó el puente que une al Quindío con el Valle, del sector de la Tebaida, que entre otras, no hay mal que por bien no venga, como dice el adagio, subsanó la problemática del que estaba desestabilizado en Barragán. Hubo 24 a 48 horas totalmente de cierre. Después se dio vía peatonal, pero si no se hubiera unido un departamento del Valle con todo No se logra. con toda su administración departamental, congresistas, ahí, todo un andamiaje político, administrativo y una veeduría desde las 6 de la mañana, un coordinador de infraestructura, los coordinadores de la interinstitucionales, etcétera, con su chaleco puesto, dándole, haciendo, organizando, desarrollando oficios, enviando. Mire, no hubiera sido posible tan rápida la respuesta. Yo no soy de negativos. Respuesta la tenían que dar, claro, porque es que es una vía obligatoria y necesaria. Pero si así nos demoramos casi 2 años, óigame lo que estoy diciendo, nosotros que sí lo vivimos porque nuestras raíces están allá. Allá vivimos y allá estamos continuamente. Sufrimos lo que fue 2 años. Imagínense, para no haber hecho esa consolidación de fuerzas, de líderes, esta era la hora en que todavía estábamos sufriendo desgastes. Soluciones las había, pero desgastes, porque a eso se suma lo económico, lo social, Todo. lo físico, lo de salud. Entiéndame que para pasar los pacientes había que pasarlos por el río. Y algunos muy delicados. No, gravísimo. Tuluá. Llegó Tuluá también a reaccionar y no cabía allí las emergencias y tener que ir hasta Cali, que muchas veces pudo haber sido, me parece que fue uno que no alcanzó a llegar. Entonces miremos que son fuerzas vivas las que hay que consolidar en el concepto de su región, buscando un real desarrollo. Y el desarrollo se mide con voluntad política, y la voluntad política no la hace un burgomaestre solo, lo hace si las comunidades organizadas se ajustan a una realidad y hacen un acompañamiento. Ese es, en resumen, lo que nos corresponde. Y de aquí convoco a todas las comunidades cordilleranas y bueno, y fuera de ser cordilleranas, a todo un departamento. Nosotros estamos en condiciones de ir y compartir con ustedes, de llevar humildemente la pedagogía que hemos construido con experiencia para que ustedes se organicen. Viene ahora lo de los peajes, creo que también hay crisis que están consolidando una veeduría. Bienvenido. Nosotros, como digo yo en un refrán muy coloquial, cada pollito en su cajita. Circasia es respetable, ellos tienen su comunidad y son gente muy dinámica. Si ya se están organizando, cuenten que si nosotros vemos la luz para hacer acompañamiento, aquí estamos, porque somos reconocidos, les digo, y de nosotros tienen registro en toda parte. Y ya tenemos un camino. Ajá, un camino. Bueno, Amparo, y entonces estar para acá es Entonces, ahora como esa gran apuesta de desarrollo que está haciendo la veeduría, pero no solamente la veeduría, porque es que al que le tenemos que apostar es a entender. Bueno, Amparo dice cada pollito en su cajita y yo digo esta frase: todos cabemos en la foto. Tenemos que dejar ese espíritu como tan competitivo, que si está tal entidad, entonces yo no voy, que si está tal partido político, entonces yo no voy, que si está tal persona que me cae mal, yo no voy. Entendamos, amigos, entendamos, videoseguidores, que es que el Quindío es chiquito. ¿Qué es el Quindío comparado con Antioquia? En términos no solo territoriales, de institucionalidad, de economía, de posibilidades tributarias. Y entonces, como somos chiquitos, tenemos 2 opciones. O nos unimos y vamos de la mano por un futuro que nos lo merecemos y lo podemos lograr,
o seguimos mirándonos con resquemores, y ese mirarnos los unos a los otros con resquemores lo que hace es que imposibilita la consolidación de proyectos importantes como este. ¿En qué consiste el proyecto Tarapacá, Amparo, y cómo va el avance de este proceso tan importante para el sur del Quindío y el norte del Valle? Sí, Angelita, mira, el proyecto Tarapacá-Ledén, de eso sí que conoce, lo lleva en el alma, y por algo es su programa bandera, el gobernador del Quindío. Él desde toda su carrera, antes de ser gobernador y siendo secretario de Infraestructura, estuvo al pie de ese sueño dorado. Mire, cuando empezamos con el cuento de la vía Calarcá, que si es por el Caimo, que sigue, que no por el Caimo, sino por Barcelona, y mientras todo el mundo peleaba, nosotros pensábamos, sí, llega con nosotros, y si nosotros eso llegó esa vía, que todavía no sabemos quién va a ser el consorcio, porque eso dio una vuelta en el gobierno que no sabemos quién lo va a asumir. Pero que nos sentábamos nosotros a llorar que colocaron la vía y nosotros quedamos fuera. Entonces la cordillera quedaba mandada a recoger unas vías nuestras exageradamente vulnerables, porque para quien no conozca, desde Barragán hasta Río Verde somos lecho de río. Las aguas nos inundan, las aguas rompen con todo lo que es la vía, o sea, lo que es las obras de infraestructura, tanto es, en este momento hay dos lunares grandes, que es la Picota y que es la Siberia. Y todo el mundo, estamos hablando de estos proyectos macros, pero debajo de la mesa tenemos que seguir trabajando nosotros. Ya me convocaron a que nos sentáramos como mientras que el gobierno departamental, que a buena hora llega el doctor Juan Miguel a liderar ese proyecto de Tarapacá-Ledén, nosotros mientras tanto tenemos que subsanar la Siberia y la Picota. No sea que nos llegue luego un invierno y ahí sí acabamos. Conclusión, este proyecto nace por eso, porque no nos podíamos parar a gritar, nos dejaron fuera, ¿qué va a ser de nosotros? No, busquémosle salida, y la salida fue que se encontró esta vía y la recorrió el doctor Juan Miguel con el equipo de veedores en un jeep que sonó a paseo, y fue delicioso, y ahí se soñó, y él lo está cumpliendo hasta ahora con el diseño. Va a ser, primero aclaro, una vía amigable con el medio ambiente, que eso quede claro, porque no va a romper con nada del medio ambiente, de primera mano. De segunda mano es 7,5 kilómetros. Tercero, van a haber 3 puentes, entre ellos uno suficientemente amplio. En este momento no tengo las medidas, pero estaríamos de Barragán al aeropuerto, que requerimos 40 minutos, estaríamos a 20. De Caicedonia queda 30. Y lo más clásico, estamos defendiendo una vía para la cercanía de la cordillera, para defender que no quedemos en un momento de invernal por fuera, porque nuestra vía, ya dije, era vulnerable, quedamos conectados con el Quindío, con nuestra capital, pero para sorpresa de todos, no es la cordillera. Los más beneficiados es Armenia y Tebaida. Cuando eso se presentó en la Asamblea Departamental y en el Consejo Municipal, quedaron sorprendidos. O sea, es una salida y una llegada del desarrollo lo más sustancial para el Quindío, pero sobre todo que va a beneficiar a Tebaida y Armenia, y a nosotros, por supuesto, en la salida de la cordillera en un momento invernal, y también en el desarrollo, porque llegaría el turista al aeropuerto y rápido llega a la cordillera. Es indiscutible. Ahí es donde le preocupa a los ambientalistas el tema. ¿Qué vamos a hacer? Porque va a haber aquello de que no estamos preparados, como pasó con Salento y Finlandia. Desde aquí permítame, con todo el respeto que se merecen nuestros compañeros líderes ambientalistas, convocarlos
a que como nos corresponde a la veeduría darle el vuelco y volvernos un poquito más juiciosos en lo académico, desarrollar, escribir, rayar, invito a los ambientalistas a que armen de una vez por todas los proyectos de movilidad de cada uno de los municipios. O sea, que hagan un esquema de movilidad de Génova, de Buenavista, de Córdoba y de Pijao para que no nos coja la hora cero. Y que estén preparados. Que estén preparados. Pero a eso súmense los 4 y los 5 con Barcelona para que hagan el proyecto sectorial. O sea, no solo municipal, sino sectorial, porque entonces Caicedonia y Sevilla. Eso es coordinación, eso es articulación. Claro. Y estos son motivos para consolidar lo que el Quindío es, un paraíso. Porque todas estas cosas permiten dos situaciones muy interesantes. La primera, mejorar la calidad de vida de los quindianos. Y la segunda, también permite que quienes lleguen al territorio puedan disfrutarlo. Es tan maravilloso nosotros decir que el Quindío es un paraíso, donde no solamente florece el café, sino que también florecen muchas cosas. Y a propósito, Amparo, esto que nos mueve el corazón, que es el amor por el Quindío, ha sido expresado muy bellamente en poemas y canciones. Una canción que también la van a reconocer los quindianos cuando la escuchen, una canción que nos toca el alma a todos porque definitivamente nos muestra que el Quindío es belleza, que el Quindío es paisaje, que el Quindío es heliconia, que el Quindío es orquídea, que el Quindío es guadual, que el Quindío es barranquero, que el Quindío es muchas cosas hermosas porque es un paraíso. Aquí andan. Es un paraíso donde florece el café y son sus frutos maduros, dulces labios de mujer. Y arriba en la cordillera siembran las palmas se ven, las palmas de cera que airosas se mecen, cual verdes banderas alegres como sus gentes. Golpes de machete y hacha y arrieros de gran valor regalaron a Colombia un paraíso de amor. Armenia, ciudad milagro, Valle, el bello lugar, son hermosas la Tebaida, Montenegro y Calarcá. La tierra de los cuchillos que el gran Evelio de Ale cantó, azulcada por caminos entre paisaje multicolor. Frondosos sus platanales y sus guaduales con su verdor. Golpes de machete y hacha y guerrilleros de gran valor regalaron a Colombia un paraíso de amor. Armenia, ciudad milagro, y Valle, bello lugar, son hermosas la Tebaida, Montenegro y Calarcá. La tierra de los cuchillos que el gran Evelio de Ale cantó, azulcada por caminos entre paisaje multicolor. Frondosos sus platanales y sus guaduales con su verdor. Quindío es un paraíso, una tierra de esplendor. En sus gentes y paisajes se ve la mano de Dios. En sus gentes y paisajes se ve la mano de Dios. Quindío es un paraíso y dentro de ese paraíso la cordillera es un rincón muy especial y es esta cordillera preciosa, esta cordillera azul
tan bella, lo que va a permitir, digamos, apreciar tanto a los quindianos como a los que visiten el territorio esta vía. ¿Qué más vamos a contar? Hablemos, por ejemplo, de esas otras formas de ser del turismo, las ciclorrutas. Contémosle un poquito más a los videoseguidores estos importantes elementos de este gran proyecto. Mira, Angelita, como decíamos, en uno de los comités está circunscrito el de turismo, cultura y turismo. Y ahí hubo una visión de su coordinador en sustentar que Tarapacá es maravilloso, pero que qué más hacíamos con el resto de vía. Y soñó esa vía con ampliarla a un tercer carril en los sectores que se requiere, porque es bien cerrada y además muchas veces abandonada. Y fuera de eso, se ve mucho trasegar los fines de semana el ciclista. Eligieron esa zona para hacer su deporte en bicicleta. Entonces, el sueño fue la ruta La Española, Barragán, Caicedonia, una vía de tercer carril con ciclorruta. Se pidió a Invías Nacional, que en ese entonces estábamos muy cercanos a personajes ilustres que aman el Quindío, y nos permitieron que presentáramos una propuesta de una posibilidad de proyecto, lo cual aprobaron 1.500 millones para el estudio del proyecto La Y, Río Verde, Barragán, tercer carril con ciclorruta. Está el proyecto ya en la tercera y última fase, y casi puedo asegurar que si no es el único, puede ser uno de los poquitos proyectos del eje cafetero consolidado y aprobado. Sueños, proyectos, ideas y propuestas en el Quindío para todo este corazón precioso de Colombia. Hoy con Amparo Hurtado Osorio, los que no la conocían me tienen que dar la razón, por favor. Una caja de música, una mujer especial que ha dedicado su vida a un noble propósito: servir a las comunidades, trabajar por el desarrollo del Quindío y tener una visión de futuro, y una de las mujeres que con muchísima justicia, con muy buen tino, ha sido exaltada en el marco de la conmemoración de los 60 años de vida administrativa del Quindío. Amparito, lamentablemente el tiempo en los medios de comunicación es muy corto, se nos ha terminado el programa, a mí por lo menos se me pasó volando, espero que a ustedes videoseguidores también, por lo agradable de la conversación y por lo importante de los temas. Antes de irnos, un saludo muy bello a la señora madre de Amparo, una mujer excepcional que a sus 95 años, ella parece como la versión colombiana, la versión quindiana será, o la versión caicedonita de Amparo Grisales, porque esta mujer, señora madre aquí de nuestra invitada, se ve divina, se ve preciosa, siempre alegre, siempre sonriente, siempre elegante, esa morena de mi corazón. Un saludo muy bello para ella, que va a ver este programa seguramente, que reciba todo el cariño y todo el respeto por la gran y hermosa dama que es. Amparo, momento de la despedida, momento de decirle a nuestros videoseguidores gracias y hasta pronto. Gracias, Angelita. Sobre todo quiero hacer referencia a que el homenaje es de ustedes, es de los líderes, es de la cordillera, es de la comunidad, no es mío. Ustedes son la gasolina para que este motorcito tenga la dinámica que Dios le ha regalado y que espero seguirle sirviendo de ahora con más propósito y más responsabilidad. Este ha sido nuestro programa de hoy, con una mujer espectacular, una líder que encarna muy bien los valores que profesamos los quindianos: amor por el territorio, sentido de propósito, visión de desarrollo, una mujer que tiene mucho amor por el Quindío.